Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Silverstone, en la clase A de coches modificados. Y voy a iniciar desde atrás en la parrilla a bordo del Fairlady Z del 2003. Es un coche que se lo vi a otro corredor y me gustó muchísimo el desempeño, así que lo subí de nivel y ya le hice una modificación para que lo podamos usar en esta clase. Y puedo adelantar que el resultado es espectacular. Me encargué de hacer todos los ajustes pertinentes para que el coche sea muy competitivo. Está usando el motor de serie, pero con mejoras de turbo, suspensión, inyección, tiene filtro cónico de carrera, tiene todo lo necesario. O ensanchamiento de la carrocería con un eje más largo y también un ensanchamiento de las gomas traseras y delanteras para darle mucha estabilidad. Y está totalmente pegado al suelo, como si fuera un coche de derrapes, lo que le da muchísimo agarre. Tiene un centro de gravedad muy bajito, lo que le da muchísimo control. Así que ya como puedes apreciar, allí estamos escalando varias posiciones y empiezan allí los rifirrafes, los empujones, y trato de librarme, hacerle el quite para no quedarme atascado en ese tráfico. Y voy pronto, nos ponemos aquí en la posición 13ª, 14ª, detrás aquí del Fórmula Mazda, que también es un coche que están utilizando bastante en esta clase. Y la verdad es que no me convence mucho, porque de verdad que es un coche muy frágil. Para él, el Fórmula Mazda creo que mejor se queda en su categoría, en lo que, en mi opinión, respecta. Respeto a aquellos que lo usen, pero a mí, la verdad, no me gusta para los coches modificados. Así que aquí empiezan los empujones y por aquí sacan a otro Fórmula Mazda fuera del circuito, que eso es lo que te estoy diciendo, al ser un coche tan liviano, es muy fácil de bombear. Y aquí este pierde el control, no frena adecuadamente y se sale. Y tenemos aquí un Ferrari 512, también allí un Testarossa peleándose. Y se mete ahí en el medio un BMW y más adelante un Porsche 911 Carrera Turbo. Allí tratando de hacerle el quite al Testarossa y se le complica todavía, se le pone al lado y el Testarossa frena demasiado temprano y el Porsche también. Lo que hace que le llegue por detrás a los dos corredores y casi pierde el total control. Allí perdió varios lugares en ese conflicto. La verdad es que yo no lo entiendo. Hacen un esfuerzo por hacer los rebases. Uy, ahí se me derrapó, se me sobrecalentaron las gomas, estoy perdiendo el control y estoy a punto de entrar en un trompo y logro corregir y controlar. ¡Qué bueno! Así que salgo adelante y ya me pongo allí cerca de estos dos corredores que lograron adelantarme aprovechando ese deslizamiento descontrolado. El Civic acá a mi izquierda y lo sorprendo, no tiene mejor rendimiento. Escucha las explosiones de los tubos de escape, ¿eh? Qué belleza de coche. No solamente estéticamente hablando, que me gusta muchísimo, sino que también tiene unas prestaciones increíbles. Aquí el RX-7, el Mazda, también tratando de mantener allí la trazada para ver si se logra escapar, pero no tiene lo suficiente y ahora estamos en la 6ª plaza de la parrilla. No les he dicho, pero son 7 vueltas pautadas en Silverstone, de las cuales estamos recorriendo en este momento la 3ª vuelta. Así que, uy, el Mazda también frenó demasiado temprano en la misma curva. Eso es de lo que me quejo, no lo entiendo. Hace un esfuerzo considerable para hacer los rebases y conseguir una buena posición. Y aparentan tener dominio, pero en una curva tan sencilla como esa, frenan demasiado temprano. La verdad, no lo entiendo. No sé si lo hacen a propósito o si sencillamente de verdad se ponen nerviosos y no saben cómo frenar. Pónganme en la caja de comentarios si ustedes entienden esa cuestión que ocurre con algunos corredores que frenan demasiado temprano en las curvas. Yo creo que es por un tema de falta de práctica. No practican lo suficiente con el coche y están como aprendiendo sobre la marcha. Y por eso les recomiendo muchísimo a mis correlones que practiquen con tiempo de antelación para que puedan conocer el circuito y conocer el comportamiento del coche en ese circuito, porque el coche se va a comportar de manera distinta en los circuitos, va a cambiar la dinámica, puede que tenga puede que te dé mejor control en un circuito y puede que sea más pobre en cuanto a maniobrabilidad en otro circuito más cerrado. En Silverstone es más fácil porque tenemos una amplitud de la vía que facilita las maniobras, pero en términos generales, en circuitos más cerrados tienes que practicar también, porque tienes que saber si el coche es el idóneo, porque si no te toca buscar otro que sea más liviano o que tenga más maniobrabilidad que el que estás usando. Así que es muy importante poner en práctica el tuneo o las modificaciones y el coche en líneas generales. Ya me estoy acercando aquí peligrosamente a un Ferrari F40 que está ocupando la 4ª plaza, se llama Bosch Lestat. En líneas generales,
debería tener un poco más de puntos de velocidad final, pero yo estoy metido en la succión, así que ya le estoy descontando rápidamente varias milésimas y no logra despegarse, y ahora tiene problemas porque el coche no tiene mejores gomas que nosotros. Nosotros llevamos el compuesto de neumáticos intermedios y evidentemente tenemos mejor salida en las curvas, así que vamos a sorprenderlo. Viene el corte a la izquierda, pero tengo que mantenerme allí cerca, pero profesional. Yo espero que este corredor no vaya a frenar muy temprano. Uy, ahí se me va largo el coche y le doy un pequeño toquecito porque se me va un poco fuera el coche, pero logro corregir afortunadamente y me salvo de penalizaciones. Ahora sí, quedan solo 3 vueltas para concluir y estamos muy cerca de meternos en el podio. Ya sabes que la intención de nosotros los corredores es siempre tratar de hacer todo lo posible por meternos en el podio. Y si ganamos la carrera es un plus. Más adelante lo probaré en otros circuitos, a ver qué tal va. Pero en definitiva se porta muy bien en Silverstone, así que lo recomiendo ampliamente. Y recuerda que la configuración, esta y todas de los coches que te muestro en carrera, están todas almacenadas en la biblioteca de la comunidad, ya compartidos. Escribe Romer Lorenzo en el creador, pegadito, con Z, Romer Lorenzo, y allí te aparecen mis tuneos y mis reglajes. Así que claro, recuerda, tienes que subir de nivel el coche antes de cargar esa configuración, porque de lo contrario no vas a tener suficiente credit points para poder cargar esos tuneos. Este coche lo subí a nivel 50. Si no sabes cómo hacerlo, ahí yo tengo un método que es muy sencillo, que lo hace de forma automatizada. No tienes que conducir el coche en solitario para tus tools, de forma manual. Puedes usar la configuración asistida para conseguir subir de nivel los coches sin mayor esfuerzo. Pero toma tiempo. Tienes que invertir algo de tiempo y vigilar ahí el joystick para que no se salga de la partida. Bueno, el video está allí compartido en el muro. Lo puedes buscar. Sube de nivel, se llama el video. Entonces, ahora sí, lo que nos compete. Estamos en la penúltima vuelta de las 7 pautadas en Silverstone, consiguiendo un rendimiento bastante favorable y estamos acercándonos a este Fórmula Mazda que está allí metido en el podio, ya muy cerca de perder la posición con nosotros. Estamos en la recta, en el sector más largo, más rápido del circuito, y con tranquilidad hacemos el rebase porque tenemos muchísimo más desarrollo de velocidad punta que él, por supuesto. Y bueno, ahí apenas en este momento me salta la alerta de desgaste menor en la goma o la llanta delantera izquierda. Eso es lo que también iba a comentar. Observa ahí el diagrama, cómo se están degradando las gomas de forma equitativa. Eso también es muy favorable. Eso quiere decir que el tuneo está bastante balanceado. Y eso es muy importante en esta clase y en esta y en todas. El desgaste de las gomas. Ahí el Fórmula Mazda se impacta conmigo varias veces porque cree que puede hacer el rebase, pero no tiene suficiente aceleración. Aceleración sí puede ser que tenga unos puntos adicionales al Fire Lady Z, pero realmente no tiene el rendimiento suficiente como para darnos pelea. Así que señores, estamos ya por fin metidos en el podio luego de una escalada de posiciones bastante favorable y estamos terminando la carrera. Estamos en el plano final, en la etapa cumbre, y tenemos allí a la segunda posición Harley Racing 74, que también está muy cerca y está teniendo problemas también con las gomas seguramente. El líder sí se escapó. El líder está 14 segundos por delante. Es evidente, es muy fácil escaparse si empiezas, si te clasificas y consigues la pole, y si tienes un coche bueno y tienes conocimiento y práctica, pues por supuesto que vas a ir solo. Pero es muy aburrido. A nosotros nos gusta empezar desde atrás y meternos allí en el salseo, ¿no? Eso es lo que nos gusta a nosotros los correlones. Así que estamos a punto aquí de concluir. Nos metemos en la chicana, manteniendo el control todo lo que podemos. Las gomas, sobre todo la delantera izquierda, ya no tienen mucho que ofrecer. Ya estoy casi que en 3 ruedas. Y vamos a cerrar, señores. Sí, señor, qué buena carrera. 8 minutos 24, inversión de tiempo total en el circuito. El mejor tiempo de vuelta que hice fue 1 minuto 9,233 milésimas. Eso quiere decir que estábamos rodando mejor que el BMW M3 del 97, pero no estábamos rodando mejor que el Forescore del 92, que fue el que se llevó la victoria. Ese Forescore 92 me pica el ojo y creo que también lo voy a subir de nivel para probarlo. 16 posiciones escaladas desde la largada, y con eso cerramos Silverstone. Y seguro, y te aseguro, que este no es el final. Más adelante grabaré otras carreras con el Fire Lady Z del 2003. Nos vemos en la próxima.